Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de Paola Huerta MX. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Luis Galles Muñoz. Él estudió periodismo y comunicación política y corporativa, los dos en la Universidad de Navarra. Trabajó representando a la agronomía española en la Unión Europea y pues también le sabe muchísimo al lobby y a todo esto de las regulaciones en Europa. Y pues es un querido amigo mío. Bienvenido Luis, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir contigo y con tu público todo, bueno, todo el conocimiento que tengo sobre la Unión Europea. Bueno, principalmente el podcast lo queremos orientar a que muchas personas me han hecho preguntas sobre cómo funciona la Unión Europea, porque en Latinoamérica la verdad es que los vemos con mucho respeto, creemos que tienen una forma de legislar muy cañona a comparación de cómo funcionan las leyes en LATAM. Entonces, primero que nada, quería preguntarte, si tuvieras que explicarle a alguien que neta no sabe nada de la Unión Europea, como yo creo que varios de nosotros, ¿cómo se lo explicarías? Pues yo creo que para entender qué es la Unión Europea hace falta ir al siglo pasado, al siglo XX. O sea, la Unión Europea surge a partir de conflictos que son dos guerras mundiales y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, después de matarnos entre nosotros, bombardearnos entre nosotros y estar en desacuerdo en todo entre nosotros, surge no exactamente la Unión Europea, sino es una serie de tratados y uniones que tienen un objetivo y es que no vuelvan a suceder estos conflictos bélicos. Es decir, garantizar una paz y una estabilidad dentro del continente europeo. De momento se ha conseguido. Sí. Llevamos mucho tiempo. Es el periodo de paz más largo en Europa que ha existido nunca. Y esto es gracias a la Unión Europea. Entonces, por eso menciono la Segunda Guerra Mundial y que la Unión Europea sale por esa intención de paz y estabilidad, además de la necesidad de crear un mercado único, una prosperidad económica y unos valores europeos, una idea de derechos fundamentales, de crear una cohesión social y territorial con el objetivo de pues llevarnos bien entre nosotros y todos juntos, unidos, prosperar y salir hacia adelante de una forma positiva y lo más fuertes Sí. posible. Si tuvieras que explicarlo así súper básico, ¿cómo funciona la Unión Europea? Pues la Unión Europea es una combinación de muchos engranajes, de muchos Estados miembros, que bueno, son 27 Estados miembros, que todos se reúnen y llevan el mayor conocimiento legislativo, político y social a Bruselas. Eso se junta con todos los profesionales que hay en Bruselas y crea ese engranaje de tantos profesionales que consiguen legislar y mejorar la situación política y social, o intentarlo al menos, Ujú. de todos los países miembros y de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Oye, Luis, y dentro de esto que, pues, tienen mucho como la consigna de servir a, pues, al público, ¿no? Entonces, Sí. dentro de estas decisiones, o sea, yo sé que como cada estado dentro de la Unión Europea tiene cierto peso, etcétera, Ujú. pero ¿quién es el que decide realmente dentro de, o sea, dónde crees que se puede como englobar el poder? Claro, a ver, el objetivo de la Unión Europea está creado de una forma en la que el poder se equilibra normalmente de una forma bastante positiva. Hay hasta 7 instituciones en las que se toman decisiones. 3 de ellas son las más importantes, son el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Estas 3 instituciones son las principales y realmente están formadas por personas de los 27 Estados miembros que se conforman dentro de esas instituciones para tomar las decisiones. Esto es en la teoría. Luego, en la práctica, claro, hay muchas dinámicas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que los países más grandes, como Alemania y Francia, son los que tienen más peso, básicamente porque por cercanía y por la cantidad de personas y por una cuestión económica, que tienen mucho peso a la hora de decidir. Luego, dentro del Parlamento, las uniones que se hagan y las decisiones que se tomen entre los distintos grupos políticos también influyen mucho a la hora de llegar a las decisiones. Estas cosas se van combinando y luego
seguramente uno de los actores que además se ha debatido y hay un poco de polémica que porque tiene mucho más peso cada vez a lo largo de los años es la Comisión Europea, porque son los que legislan. La Comisión Europea son los que proponen las leyes. Es la parte técnica de las instituciones. Entonces, el hecho de crear las leyes y decidir un poco la agenda, eso te da un poder y una capacidad de decidir sobre qué se habla y cómo se deciden las cosas bastante mayor a veces de lo que se desearía comparado con otras instituciones o poderes. Oye, Luis, y bueno, ahorita que explicas todo esto, yo creo que para términos Mm. mortales estaría chido que nos explicaras como en pocas palabras qué hace cada uno, o sea, qué hace el Parlamento, qué hace la Comisión. Vale. Bueno, la Comisión Europea, como he comentado, se encarga de legislar y proponer leyes, básicamente. Sería la parte técnica de estas tres instituciones. Son personas que, muchos de esos trabajadores son legisladores, son personas que se dedican a las leyes. Entonces, esa sería su función principal. Luego, el Parlamento Europeo, básicamente son los eurodiputados, son los diputados que vienen de cada país, de los partidos em, nacionales de cada país, y se unen a lo que sería la familia política del grupo político europeo que hay en Bruselas. Y ellos son los diputados que votan las leyes, básicamente. O sea, representan directamente a los ciudadanos en esas leyes, aunque también tienen la capacidad a veces de proponer leyes, mucho menor que la Comisión Europea. Y luego el Consejo de la Unión Europea es la representación directa de los gobiernos de los Estados miembros, es decir, de los ministros y el presidente del gobierno que está en ese momento en el país, en el Estado miembro, básicamente. Y dentro, creo que es importante saber que dentro del Consejo, cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, hay una rotación del gobierno del Consejo. Es decir, que cada 6 meses se cambia, pues un año fue España, el año siguiente pues puede ser Malta, el año siguiente Chipre, para que cada país tenga la oportunidad de decidir un poco la agenda de lo que se habla concretamente del Consejo. Entonces, esas serían las tres instituciones principales. Ay, fíjate que eso yo no lo sabía, lo de que se rotan la Sí. presidencia. Está súper bien Bueno, eso. luego también puedo mencionar que, aparte de que estas son las tres instituciones principales, en total son 7 las instituciones. Las otras 4 son el Consejo Europeo, que no es lo mismo que el Consejo de la Unión Europea, son dos distintos. Luego está el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también son importantes, pero no son tan mediáticos ni tienen tanto peso como Consejo, Comisión y Parlamento. Súper bien. Y de hecho, bueno, creo que para los latinos, lo que nos impresiona de la Unión Europea es como lo bien organizada que Ujú. está, especialmente a la hora de tomar decisiones. Eh, Sí. y como que principalmente se nos hace un teamwork muy cañón. Justo hace rato antes de conectarnos hablábamos un poquito de las Big Tech y como de todas las regulaciones que hace la Unión Europea, porque bueno, Ujú. para los que están viendo, Luis y yo nos conocemos porque hicimos el máster juntos y en el máster siempre nos mencionaban que, a ver, corrígeme si me equivoco, pero era en Estados Unidos se Sí. innova, en Europa se regula y en China se produce. Básicamente, sí. Sí, ¿no? No me acuerdo bien el Básicamente, dicho. sí. Pero tienen como, o sea, tienen regulaciones muy, pues, Sí, de hecho muy, es algo que se critica a la Unión Europea, que se regula sí, demasiado en vez de tener su propia industria, su propia competitividad, su propia producción, porque es una realidad que la Unión Europea depende mucho de los mercados externos y de lo que importa de fuera. sí. Pero si me pregunta, perdón, dime. No, porque yo creo que todos los extremos son malos. También, o sea, en Ujú, Estados Unidos, justo hace poquito hice un video de la regulación de los opioides en Estados Unidos, que es una locura, o sea, no existe. Y también ujú. la Unión Europea en ese sentido, siento que sí tiende a cuidar más el usuario, pues. Sí, cuida más al usuario porque hay una cultura política en la que
prioriza pues el mercado y la protección, básicamente. O sea, en Europa se prioriza mucho también el estado de bienestar y creo que para que haya un bienestar tienes que regular, aunque eso a veces conlleve a un exceso de regulación, tienes que al menos tener la intención de regular para mejorar la vida de los ciudadanos. Y si me preguntas por qué Europa lo puede hacer, es porque el mercado europeo es imprescindible a nivel global si tú quieres ser una gran empresa. Entonces, es un mercado imprescindible para importar y exportar desde pues, para Estados Unidos, que es el socio principal de la Sí. Unión Europea, Del hasta mundo. Asia, África y Latinoamérica. Sí. Entonces, la Unión Europea, si pone una regla, el resto se va a adaptar. Y luego que tiene la capacidad de hacerlo, porque no es un país, no son Sí, dos no. países, ni cinco ni diez, son 27 países europeos muy potentes que eh, se unen en una serie de reglas y se centralizan en Bruselas. Entonces eso te da una capacidad de regular mucho más grande porque tienes 27 países detrás y todos sus socios a nivel mundial. Oye, Luis, y ya hablando como de la parte de proteger al usuario, ¿tú realmente crees que es como prioridad política o también hay uno que otro interés detrás? Yo diría que las dos cosas, porque obviamente la política no es solo representar al ciudadano, como bien Sí, sabéis, también hay un interés detrás, también hay empresas, hay interés político, económico. Entonces, obviamente, sí que existe una cultura política que busca proteger al consumidor, su privacidad, sus derechos, etcétera, etcétera, pero también hay una estrategia europea y unos intereses que pueden ir desde reducir la dependencia de grandes empresas extranjeras hasta ganar autonomía tecnológica, hasta intereses económicos de empresas que buscan colocar sus productos. Entonces, mi respuesta es que es una mezcla de ambas cosas, básicamente. sí, algo que a mí me impresionó cuando viví en Europa era que estaban muy enfocados en esta estrategia de las emisiones de carbono, de reducirlas lo más Ujú. posible en conjunto. Se me hizo increíble. Se me hizo increíble todos los días, menos el día que Sí, fue el apagón en España. Ese día no me pareció increíble claramente. que todo fuera eléctrico. Yo por suerte Pero- no estaba en España, estaba en Bruselas ah, es y verdad, tú no me lo estabas. Ay, salté. no, fue La verdad es horrible. que me dieron ganas de estar porque estaba todo el mundo en la Te dio calle FOMO. viviendo la vida real, Todos cantando, pintarse la cara. literal. Yo me dormí, dije, "Ay, ya que regrese me Sí. despierto". Pero Oye, sí, ¿no? Justo lo que mencionas del tema climático, ujú, bueno, Europa, la Unión Europea es líder en ello y es un ejemplo a seguir. Pero claro, también está lo que una cosa es hablarlo y otra cosa es lo que se puede hacer en la práctica y si realmente el resto del mundo e incluso dentro de la Unión Europea, tanto la gente, la sociedad como las empresas están dispuestas a hacer ese cambio y si es el momento para hacerlo. Entonces sí, hay muchas cosas que entran en juego y no es nada fácil, pero bueno, al menos existe sí, la las iniciativa. ganas de mejorar el mundo, de combatir el cambio climático y la contaminación, los efectos los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Al menos existe esa voluntad. Sí, justo te está diciendo que tú haces algo que muy pocas personas conocen y de hecho una vez Ujú. dije de que, ay, estoy haciendo lobbying y todos de que, ¿qué fregados es lobbying? Entonces, Oye, ¿eso es legal? sí, cuéntanos qué es el lobbying y especialmente cómo opera el lobbying dentro de Bruselas, porque creo que es Sí, donde hay lobbying en Bruselas. totalmente. Bueno, primero, totalmente de acuerdo porque creo que una de las labores que hace falta en el mundo de la comunicación, los asuntos públicos y el lobbying es explicar en qué consiste y explicar que es algo positivo para la sociedad, porque hay una connotación que para mí se ha creado en parte por las películas y por la mala labor de algunos lobbies, que se habla de los lobbies del petróleo, del no sé qué, pues habrá gente que lo ha hecho mal, pero el lobbying lo que consiste es en representar los intereses de un grupo concreto ante lo político. O sea, representar los intereses de una empresa, de una organización, de un grupo de personas ante el poder político. Es decir, intentar ser un puente, tener un puente y conectar la realidad de lo que sucede en lo político y que esas leyes y lo que se regula en lo político beneficien lo máximo posible a el grupo de personas o a la organización, institución, empresa que tú estés representando.
en mi caso, que creo que puede ayudar a entenderlo, lo que hacía en Bruselas, que es donde, como mencionas, existe la mayor actividad de lobbying, porque es donde se concentran las instituciones políticas europeas, y hay una gran actividad de lobbying por parte de todos los Estados miembros y todas sus empresas y organizaciones. En mi caso era la principal organización agraria española, que es Asaja, que si realmente quiere que las leyes que salen de Bruselas, que luego afectan a España, que son muchas, de hecho, eh, es más de la mitad de lo que se aplica en España, viene de la Unión Europea, si quiere que esas leyes le beneficien, necesita estar en el proceso de legislación, de votación y de decisión de esas leyes para decir, oye, nosotros los agricultores, esta ley nos viene mal, nos afecta de una forma negativa y nosotros somos las personas que estamos trabajando en el campo, que nos va a afectar esa ley y te vamos a decir por este dato, por esto y esto, porque esta ley no nos viene bien. ¿Y cómo es como el día a día de ser un lobista dentro de la Unión Europea? Bueno, claro, el día a día, claro, hay muchos puestos fijos. Tú te puedes dedicar a la administración, pero o a cosas concretas, pero es que el lobista en el día a día de Bruselas es desconocido. Y me refiero a que hay tantas cosas que seguir, tantos eventos a los que ir, tantas sesiones parlamentarias, tantos grupos de trabajo. eh, Hay tantos actores que el día a día puede ir desde la parte de comunicación, de escribir una nota de prensa, escribir un artículo, grabar un vídeo, em, seguir una ley, una nueva ley y informar a tu empresa de en qué consiste esta ley y explicarla para que ellos entiendan en qué consiste. Tu labor es interpretar qué es lo que está pasando en Bruselas para explicárselo a las personas que no están allí y que tomen decisiones según esa ley. Y claro, también tienes que mantener relaciones con todos los actores relevantes de Bruselas. Y estos son desde eurodiputados en el Parlamento Europeo, hasta legisladores en la Comisión, hasta el resto de organizaciones y empresas de todos los Estados miembros. Entonces, lo más importante es saber con quién hablar, con quién relacionarte, qué seguir para poder sacar la información importante que a ti te interesa, que a tu empresa le interesa y poder comunicársela para su beneficio. Oye, Luis, y después de estar como en todo este ambiente político, pues ¿cuánto estuviste ahí? ¿Como 10 meses? Sí, bueno, un año más o menos, ¿Un sí. año? Pero bueno, sigo dedicándome a la política europea ahora desde España y Sí. sigo especializándome. Así que, bueno, sí, llevo ya casi 2 años en el ambiente de la política europea. ¿Y crees que te volviste más optimista o más cínico a partir de cómo ves que se toman las decisiones tan de cerca? Pues te diría que más realista, o Mm. sea, ni optimista ni pesimista, más realista porque ves cómo funciona el sistema y que funciona, o sea, que hay transparencia, que las decisiones no funcionan, no suceden porque sí, que hay controles, pero a la vez desde dentro ves que la política es que es una negociación constante, un equilibrio de intereses, de tiempos, de eso, de equilibrios de poder y que muchas veces también va muy lento y que da la sensación de que es debates, hablar, que a veces no llega a nada. Pero a la vez es un sistema que funciona. No es un sistema perfecto, pero es un sistema que intenta corregirse a sí mismo y mejorar, básicamente. Súper bien, y yo creo que con eso nos podemos quedar. Es un sistema que intenta corregirse a sí mismo y mejorar. Se me Ujú. hace una gran definición para la Unión Europea. Y pues bueno, nada, muchísimas gracias por esta charla. Creo Muchas que gracias a ti. pues, fue bastante enriquecedora, especialmente para mi público, que somos latinos, y como que entender luego cómo funciona que la comisión, que el parlamento, no sé qué, es un poco más complicado, pero para eso Sí, te traje, para que... no, para los latinos y para los europeos, porque Mm, los Sí. europeos, el ciudadano de a pie tampoco sabe cómo funciona la Unión Europea, sabe que forma parte de la Unión Europea, pero no sabe cómo funciona realmente. Y eso me agradezco mucho que hagas esa labor para los latinos y creo que haría falta también para los europeos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti. Fíjate porque me voy a Adiós. detener.